nuevamente la bienvenida a todos los amigos que están sintonizados para iniciar el estudio del día de hoy. Hoy vamos a estudiar la profecía de Daniel, capítulo 9 y el juicio. Hasta este momento ya hemos estudiado las profecías de Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8. Y ahí nosotros encontramos en estas tres profecías, encontramos una visión y una interpretación, ¿no? En Daniel capítulo 2, nosotros encontramos que Nabucodonosor, él tuvo ese sueño de la estatua y luego Daniel lo interpreta, ¿no? Daniel ora y recibe la interpretación de parte de Dios y se la transmite a Nabucodonosor. Luego en Daniel capítulo 7, quien recibe la visión es Daniel, el profeta de Dios, ¿verdad? Y inmediatamente recibe también la interpretación, ¿no? En Daniel capítulo 7 está la interpretación ya, completa, ¿no? En Daniel 2 y en Daniel 7 hay una visión y hay una interpretación completa, visión completa e interpretación completa. En Daniel capítulo 8 vamos a encontrar nuevamente, ¿no? Una visión y vamos a encontrar también una interpretación. La diferencia es que en Daniel capítulo 8 la interpretación es parcial. La interpretación no es completa. Y eso vamos a estudiar el día de hoy, porque hoy vamos a iniciar el estudio de Daniel capítulo 9, partiendo, ¿no?, de esto que estudiamos la semana anterior, ¿no? La semana anterior estudiamos la profecía de Daniel capítulo 8 y la visión que recibió Daniel, ¿no? Si hacemos un pequeño resumen, el ángel Gabriel es el que interpreta en Daniel capítulo 8, ¿no? Pero Daniel recibe la visión del carnero, del macho cabrío, y luego recibe, ¿no? En la visión enseguida aparece un cuerno pequeño, y luego aparece la escena, ¿no?, de la profecía de las 2300, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado, o sea, la purificación del santuario. La secuencia de Daniel capítulo 8 es esa, ¿no? Carnero, macho cabrío, cuerno pequeño y el santuario, ¿no? La purificación del santuario. Esa es la secuencia muy importante que nosotros tenemos que encontrar, ¿no? En Daniel capítulo 8. Cuando el ángel comienza a interpretar, aparece en escena el ángel Gabriel, ¿no? Le dice a Daniel, ¿no? Ese carnero que tú ves es Medo y Persia. Ese macho cabrío que tú ves ahí, ese es Grecia. Y el cuerno que estaba en el centro del macho cabrío es Alejandro Magno, el rey. Y de pronto ese cuerno se quiebra, ¿verdad? Sin guerra, simplemente se quiebra. Eso representa que Alejandro Magno murió de una enfermedad, dice la historia, ¿no? Luego de conquistar para Grecia un vasto territorio, ¿verdad? Él cayó enfermo y se murió. Y en su lugar surgieron 4 generales, ¿no? Entonces ese cuerno del macho cabrío es Alejandro Magno, se quiebra ese cuerno y surgen los 4 generales, ¿verdad? Y luego aparece en la escena un cuerno pequeño. Así dice en Daniel capítulo 8, ¿no? Un cuerno pequeño que surge no de los 4 cuernos que surgieron con la caída de Alejandro Magno, del cuerno del macho cabrío. No, el cuerno pequeño no surge de los 4 cuernos. Habíamos mencionado la semana anterior que el cuerno pequeño surge de los 4 vientos. El cuerno pequeño surge de los 4 vientos o de los puntos cardinales, ¿no? Porque si decimos que el cuerno pequeño surge de los 4 cuernos que surgieron a partir del que se quiebre el cuerno que representa Alejandro Magno, estamos mencionando entonces que el imperio romano surge de Grecia, de uno de los generales, y la historia dice que no fue así, ¿no? Que el imperio romano surge de uno de los puntos cardinales, que no tiene nada que ver con Grecia, y ese cuerno pequeño es precisamente el imperio romano. Entonces la secuencia es, ¿no? El carnero, el macho cabrío, cuerno pequeño y luego la purificación del santuario. Eso es lo que nosotros encontramos, ¿no? En Daniel capítulo 8, el ángel Gabriel comienza a explicar lo que significa la visión, ¿no? El carnero, Medo-Persia, el macho cabrío, Grecia, el cuerno pequeño representa el imperio romano en 2 fases, la fase papal y la fase pagana, la fase de los césares, ¿verdad? Y luego la fase papal. O en Daniel capítulo 8 nosotros lo identificamos con las acciones de este cuerno pequeño, tanto horizontales como verticales. Acciones horizontales, el cuerno pequeño crece, ¿no? A nivel
a nivel horizontal, ¿verdad? Es la expansión de la Roma de los Césares, ¿verdad? Expandiéndose grandemente, territorialmente, de una manera horizontal. Pero también en Daniel capítulo 8 aparece acciones del cuerno pequeño en el sentido vertical, o sea, acciones contra el santuario de Dios, contra el príncipe de los cielos, y también aparece, ¿verdad?, las acciones de este cuerno pequeño, ¿no?, que ocuparon el ministerio de Jesús. Muy bien, entonces, mis queridos hermanos, esa es la visión completa que recibe Daniel, ¿no?, en Daniel capítulo 8, ¿no? Pero cuando el ángel Gabriel viene a interpretar, interpreta todo, ¿no? El carnero, Medo-Persia, el macho cabrío, Grecia, el cuerno pequeño en el Imperio Romano. Pero cuando llega a la parte de Daniel 8:14, ¿no? Donde dice la visión, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, entonces no aparece la explicación ahí. Simplemente termina el capítulo de Daniel capítulo 8 en esos términos. Termina ahí, ¿no? Y si nosotros analizamos, yo tengo aquí mi Biblia, analizamos el último versículo de Daniel capítulo 8, el versículo 27, dice así: yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía, dice. ¿Qué cosa no entendió Daniel? Si el ángel Gabriel está explicando, hay algo que él no entendió, y es precisamente la visión de las tardes y de las mañanas, o la profecía de las 2300 tardes y de mañanas, la que está en Daniel capítulo 8, versículo 14, que dice así: le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Eso es lo que no explicó precisamente el ángel Gabriel. Todo lo demás, si usted analiza en Daniel capítulo 8, todo es explicado, absolutamente todo es explicado, menos esta visión. Y eso es lo que Daniel dice aquí la palabra de Dios, queda enfermo Daniel, no sabe qué es lo que significa esa visión y queda espantado. Entonces, para concluir, ¿no?, en Daniel capítulo 8 tenemos una visión completa y una interpretación parcial, ¿no es cierto? Tenemos una visión completa y solo una interpretación parcial. A diferencia de Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, hay una visión completa y una interpretación completa. Todo es interpretado. En Daniel 2, en Daniel 7. Pero en Daniel 8 hay una visión completa, pero hay una interpretación parcial. ¿Qué es lo que queda pendiente? Queda pendiente la explicación de la visión de las 2300 tardes y mañanas, ¿no? Hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Qué significa eso? Eso es lo que vamos a estudiar en esta noche a través del libro de Daniel capítulo 9. A través de Daniel capítulo 9 vamos a entender, ¿no?, la explicación de Daniel capítulo 8, 14, que es lo único que queda pendiente, y en el versículo 27 dice, ¿no?, que no entendía, dice Daniel, ¿no? Así es que vamos entonces a iniciar el estudio de Daniel capítulo 9, y yo les voy a compartir aquí la proyección. Eso, muy bien. Daniel capítulo 9 y el juicio. Sí se puede observar, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí observamos la pantalla, la imagen? Sí, 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 pastor. Ya, muy bien. Antes de descifrar el capítulo 9 de Daniel, recuerde que Daniel 2 consistió en un sueño profético y una explicación completa de este sueño. Que Daniel 7 consistió en una visión profética y una explicación completa de esa visión. Y que Daniel 8 consistió en una visión, pero con solo una explicación parcial de esa visión. Se explicó muy bien lo concerniente al carnero, al macho cabrío y el cuerno pequeño. Lo único que no se explicó fue la visión de las 2300 tardes y mañanas, la que está en Daniel 8:14, ¿verdad? Con la purificación del santuario. Y aquí nosotros vemos en el cuadro la imagen, ¿no? La visión de Daniel capítulo 2, la estatua. En Daniel capítulo 7
las bestias que soñó Daniel, que recibió en visión. Y luego vemos en Daniel capítulo 8, ¿no? El carnero, el macho cabrío, el cuerno pequeño. Y luego miramos la visión de las 2300 tardes y mañanas o la purificación del santuario. Ahí está la explicación, no todo es explicado, ¿no? El carnero representa Medo-Persia, el macho cabrío Grecia, el cuerno pequeño representa Roma, pero hay algo que quedó pendiente, precisamente es la purificación del santuario. Eso es lo que quedó pendiente y Daniel dice que no entendía. Daniel no entendía, ¿no? Eso ya lo hablamos y vamos a mirar ahora en Daniel capítulo 9, el versículo 4 y 5 dice así la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia, acompáñenos. Si no, yo lo puedo leer desde acá. Daniel capítulo 9, versículo 4 y 5 dice así. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Qué es lo que pasa en Daniel capítulo 9, mis queridos hermanos? En Daniel capítulo 9 simplemente sucede que Daniel comienza a orar. Daniel comienza a meditar en la situación por la que el pueblo de Israel está atravesando en ese momento. El pueblo de Israel está esclavo allá en Babilonia. Y entonces Daniel se acuerda que había una profecía que decía, ¿no?, que durante 70 años iban a estar en la esclavitud en Babilonia y luego iban a regresar a Jerusalén, ¿no? Entonces Daniel estaba pendiente y Daniel se pone a orar y dice, Señor, dice, estamos aquí por causa de nuestros pecados, dice, Señor, pero ya se está cumpliendo la profecía de las 70 semanas, los 70 años, para que nosotros regresemos. Señor, pero yo estoy asustado, estoy preocupado, estoy con miedo, porque yo no entendí la visión de las 2300 tardes y mañanas. ¿Acaso vamos a quedarnos aquí en Babilonia 2300 años más? Y comenzó a angustiarse Daniel, ¿no? Y dice el versículo 16, dice así la palabra de Dios. Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén y tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que te rodean. ¿Por qué Daniel reconoce que ellos estaban en Babilonia, en la esclavitud? Por causa del pecado, mis queridos hermanos, por causa del pueblo de Israel haberse apartado de los caminos de Dios, haber entrado en apostasía. La consecuencia fue que Nabucodonosor invadió Jerusalén, los derrotó y luego los llevó cautivos hasta Babilonia. Entre ellos estaba Daniel. Entre ellos estaba Daniel. Y el profeta Jeremías había anticipado que ellos iban a estar 70 años cautivos en Babilonia. Y entonces Daniel, ya anciano, está pendiente de los 70 años y él ya sabe que se va a cumplir los 70 años, pero comienza a asustarse porque acabó de recibir una visión de las 2300, pero que no la entendía y él se puso a sufrir. Dijo, ¿será que vamos a quedarnos no solo 70, sino 2300 años? Y entró en angustia. Entonces Daniel comienza a orar, comienza a interceder, comienza a reconocer que la razón de estar en la esclavitud es el pecado, la desobediencia. Si nosotros analizamos Daniel capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el 19, nosotros encontramos ahí la oración de Daniel de intercesión por el pueblo. Y en el versículo 19 dice, oye, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel intercede y pide perdón a Dios de los pecados del pueblo. En otras palabras, le está rogando a Dios, Señor, por favor, permite que regresemos a Jerusalén. Ya no queremos estar más en Babilonia. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Y resulta que Daniel no pecó, pero él se incluía, ¿no? Es un buen líder, Daniel. Estaba incluyéndose él también en la intercesión por los pecados del pueblo. Él se sentía un pecador también. Aquí, mis queridos hermanos, yo quiero destacar algo muy importante, ¿no? De Daniel capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el 19, no hay visión. Lo único que hay es
una oración. De Daniel capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el 19, Daniel no recibe ningún tipo de visión. ¿Qué es lo que está registrado desde Daniel capítulo 9 hasta el versículo 19? Del 1 al 19, está registrada la oración de intercesión de Daniel a Dios, pidiendo perdón por el pueblo, pidiéndole y suplicándole al Señor para regresar hacia Jerusalén, que Dios tenga misericordia. No hay, si usted analiza Daniel capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el 19, no hay visión, no hay ningún tipo de visión, solamente hay una oración. Y yo les quiero leer a partir del versículo 20, mis hermanos. Si usted tiene su Biblia ahí, a partir del versículo 20, dice así la palabra de Dios. Aún estaba hablando y orando. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Eso era lo que estaba haciendo, ¿no? Y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, y lo vuelve a recalcar en el versículo 21, ¿no? Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con destreza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Qué es lo que está sucediendo? Daniel reconoce que él estaba orando, dice, estaba suplicando por el perdón del pueblo, de los pecados del pueblo, de él, dice, estaba aún orando, estaba hablando y cuando aparece Gabriel, el mismo ángel de la visión anterior. ¿De qué visión está hablando, mis queridos hermanos? Está hablando de la visión que recibió Daniel en el capítulo 8, está hablando de la visión que él recibió y que quedó la interpretación incompleta, ¿no? Quedó la interpretación incompleta. Y miren lo que dice el versículo 22. Me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿De qué visión? Si en el capítulo 9 no hay ninguna visión, mis queridos hermanos, solo hay oración nomás. Y en respuesta a la oración de Daniel, aparece el ángel Gabriel. Viene el ángel Gabriel a consolar a Daniel, pero le trae una respuesta a sus oraciones, que es la interpretación de la visión. Pero si no está recibiendo visión, y Daniel reconoce eso, ¿no? El ángel Gabriel, el último que lo vi en la visión, dicen. ¿Cuál visión? En la visión de Daniel capítulo 8. Esa fue la última que Daniel había recibido. Y justamente en la visión que él recibió en Daniel capítulo 8, había una parte que quedó pendiente, que no fue explicada y que Daniel no entendía. Y porque no entendió, se puso a orar, a llorar, porque pensaba que a las 2300 tardes y mañanas eran 2300 años que iban a estar en esclavitud todavía allí en Babilonia. Y entonces comenzó a orar, a interceder, y el ángel Gabriel otra vez aparece para explicarle la visión, para que esté tranquilo. Iban a regresar ya a Babilonia, sí iban a regresar, ¿no? Y que más bien las 2300 y mañanas que quedó pendiente, eso significa otra cosa. Y entonces viene a explicar la visión el ángel Gabriel, ¿no? A partir del versículo 24 en adelante comienza a explicar. Daniel no hizo preguntas en su oración, no buscó explicaciones, ¿no? Simplemente le oró por el perdón de sus pecados. La última vez que vimos a Daniel que no entendía algo fue al final del capítulo 8 de Daniel, en el versículo 27 de Daniel capítulo 8, dice que Daniel se enfermó, dice, y estaba triste, dice, ¿no? A causa de la visión que no la entendía, ¿no? La última vez que vimos a Daniel que no entendía algo fue al final del capítulo 8 de Daniel, concerniente a la visión de la purificación del santuario, ¿no? ¿Qué sucede entonces, mis queridos amigos? En Daniel capítulo 9, versículo 21, ya lo leí, dice, ¿no? ¿Quién aparece en escena? El ángel Gabriel, ¿no? La última vez que vimos a Gabriel fue en el capítulo 8. Él fue el que interpretó la visión del capítulo 8. Y Gabriel le comienza a explicar, ¿no? El carnero significa Medo-Persia, el macho cabrío significa Grecia, y comienza a explicar, ¿no? Más aún, Daniel se refirió a la visión en la que vio a Gabriel, quien se le dijo, enseña la visión. Sin embargo, Gabriel no terminó de explicar la visión en Daniel 8. En este momento es inmensamente útil dar un vistazo al idioma original de Daniel.
en el hebreo de Daniel 8 y 9 se utilizan dos palabras diferentes para la palabra traducida como visión. Apreciados amigos, ¿no? Cuando nosotros estudiamos Daniel capítulo 8, encontramos la palabra visión varias veces, la encontramos, el término visión, sino que en español el término visión lo usamos como esta palabra visión, ¿no? Pero cuando vamos al original, como aprendimos en la escuela sabática, ¿verdad? Que para nosotros poder interpretar mejor la palabra de Dios, para poder aprender de una mejor manera, tenemos que hacer un estudio minucioso y detallado de las palabras. Y eso nos lleva a analizar las palabras en el idioma original, ¿no? En el idioma original que fue escrita la Biblia fue en hebreo. O sea, el idioma original de la Biblia, el Antiguo Testamento, en Daniel, fue escrita en hebreo, ¿no? También fue escrito en arameo, ¿verdad? El Antiguo Testamento, ¿no? Pero en su mayoría fue en hebreo, ¿no? Entonces, para poder entender mejor Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9, vamos a analizar algunas palabras importantes y claves en el idioma original, en el hebreo. Por ejemplo, para nosotros en español, el término visión, que significa, ¿verdad? Que una persona recibe una revelación de Dios, ¿no? Ese término visión, ¿no? En el lenguaje original, en hebreo, usa dos palabras que las vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? Para la misma palabra de visión, hay dos palabras en hebreo. Y es importante para poder interpretar de la mejor manera, tenemos que estudiar estas dos palabras y su contexto para interpretar mejor lo que el profeta, lo que Dios quiso enseñar a su profeta y lo que el profeta nos está transmitiendo, ¿no? Entonces, vamos un poquito al hebreo, mis hermanos. Hoy vamos a aprender un poquito en hebreo, ¿no? Si usted abre su Biblia en Daniel capítulo 8, en el versículo 1 dice así la palabra de Dios. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión. Aquí en el original, este término visión usa esa frase que usted ve ahí, ¿no? Que leyendo se pronuncia chazón, pero el término hebreo es esas palabritas que están ahí, ¿no? Que son unas palabras raras que no las entendemos, pero eso es hebreo, ¿no? Ese es un lenguaje en hebreo, ¿no? Si alguien que leyera hebreo, lo entendería bien, ¿no? Pero eso significa ¿qué cosa? Chazón. En otras palabras, visión en hebreo significa chazón, ¿no? En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión, una chazón a mí, dice Daniel, ¿no? Y en el versículo 2 dice así, vi en visión, o sea, chazón, ¿no? Vi en visión, así dice, ¿no? En versículo 2, ¿no? Vi en visión, ese chazón, ¿no? Esta palabra chazón se refiere a toda la visión de Daniel capítulo 8. En Daniel capítulo 8, Daniel recibió la visión completa que fue, ¿no? Ahí vemos a la derecha el carnero, el macho cabrío, el cuerno pequeño y la purificación del santuario, ¿no? Esa fue la visión completa que Daniel recibió en el versículo 8. Cuando en Daniel capítulo 8, versículo 1, usa esta palabra visión, es para referirse a la visión completa, toda la visión, desde el carnero hasta la purificación del santuario, ¿no? Esa es una visión completa o un chazón, toda la visión completa o chazón. Entonces tenga esto pendiente, apreciado hermano, si usted quiere anótele por ahí para no olvidarse, el término chazón, eso significa visión. Pero este chazón lo usa Daniel para explicar toda la visión completa, ¿no? Desde el carnero hasta la purificación del santuario. Cuando vamos a Daniel capítulo 8, versículo 26 y 27, cuando Daniel se refiere específicamente a la parte concerniente a los 2300 días y a la purificación del santuario, se utiliza otra palabra para visión. Cuando vamos a Daniel capítulo 8, versículo 26, dice así, la visión de las tardes y mañanas. Este término visión no es el chazón que usó anteriormente, sino es el término maré o mará, ¿no? Así como se escribe ahí, ¿no? La visión o la mará de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, ¿no?
¿Qué término usa en Daniel capítulo 8, 26? Usa el término mará para referirse a qué cosa? A la visión de las tardes y las mañanas, o sea, a la purificación del santuario, ¿no? Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. O sea, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Pero estaba espantado, dice en el versículo 27, ¿no? A causa de la visión, ¿de qué? No usa el término chazón, usa el término mará. Y no le entendía. ¿Qué es lo que no entiende Daniel? Es la mará. ¿Y qué es la mará? No es la visión completa, ¿no? Desde el carnero hasta la purificación del santuario. Simplemente la mará es la visión de las tardes y las mañanas. Es la visión de las 2300 tardes y mañanas. Eso se llama mará. O sea, la mará es la visión parcial. El chazón, ahí está, ¿no? Chazón es la visión completa. Chazón es la visión completa y la mará es la visión, vamos a decir, parcial, ¿verdad? Es la visión de las 2300 tardes y mañanas cuando el santuario es purificado. La palabra maré o mará viene de la raíz hebrea ra'a, que significa ver. A veces se la traduce también como apariencia. Este detalle es muy importante. O sea, cuando estudiamos Daniel capítulo 8, vamos a encontrar el término visión que se usa de dos maneras. El término chazón en Daniel capítulo 8 es para referirse a toda la visión completa que recibió Daniel, pero también usa el término mará, que es para referirse a la visión de las 2300 tardes y mañanas. O sea, Daniel en realidad tuvo dos visiones, vamos a decir así, ¿no? En Daniel capítulo 8. La una fue la visión completa, ¿no? Toda la visión de las bestias, ¿no? Pero también tuvo una visión, la de las 2300 tardes y mañanas, ¿no? O la mará, la mará. Hasta aquí, Daniel capítulo 8, destacamos esto, ¿no? Aparecen, ¿no? Para referirse a visión, los términos chazón y los términos mará en el hebreo original de la palabra de Dios. ¿Por qué estamos dando énfasis a esto, mis queridos amigos? Porque cuando vamos a Daniel capítulo 9, nuevamente vuelven a aparecer estos dos términos, tanto el mará como la chazón. La chazón es para referirse a la visión completa y la mará para referirse a la visión de las tardes y las mañanas, o a las 2300 tardes y mañanas, a la purificación del santuario. Y esto es muy importante para poder entender de la mejor manera, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Muy bien. De todas formas, estas dos palabras, ¿no? Diferentes para visión en Daniel 8, chazón, referente a la visión completa del capítulo, y mará, referente específicamente a la de las 2300 días. Y aquí nosotros miramos, ¿no? En una figura está la visión completa, desde el carnero hasta la purificación del santuario. Y hacia la derecha está la mará, ¿no? La visión de la purificación del santuario, ¿no? La mará a la derecha y la chazón a la izquierda. Los dos son visiones. La una es la visión completa y la otra es la visión parcial. Estas dos palabras, apreciados amigos, también aparecen en Daniel capítulo 9. Si nosotros vamos a Daniel capítulo 9, versículo 21 y 22, dice así la palabra de Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, dice, estás citando, ¿no? Aquí Daniel, está citando a Daniel 8, ¿no? Porque en Daniel 8 fue el ángel Gabriel mismo el que le estaba interpretando la visión, ¿no? Dice, aún estaba hablando en oración, porque Daniel estaba en oración, ¿no? Recordemos que en el capítulo 9 Daniel comienza a orar y no recibe él ninguna visión, simplemente ora. Pero Dios le manda la respuesta enseguida a través de Gabriel, ¿no? Aún está hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión. ¿Qué visión? Aquí aparece este término visión, chazón, hermanos. En la visión al principio. ¿Qué era la chazón? La visión completa, ¿no? Usted está haciendo referencia a Daniel capítulo 8, la visión completa, ¿no? Entonces dice el ángel Gabriel, ¿qué pasó? Versículo 22 dice, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento, mis queridos hermanos. Amén. Aquí Daniel se refiere nuevamente a Gabriel, el ángel que había visto en la chazón o en la visión completa, en la visión total del capítulo previo de Daniel capítulo 8. Recuerde también que en ninguna parte de la oración de Daniel, en el capítulo 9, este rogó que se le concediera sabiduría y entendimiento para entender alguna visión. Daniel estaba orando es
por el pecado, pidiendo perdón por sus pecados, estaba preocupado, ¿verdad?, por la esclavitud, ¿no? Estaba asustado porque pensaba que la esclavitud, no, él no pidió sabiduría ni entendimiento de nada, ¿no? Pero el ángel Gabriel le responde, ¿verdad? Pero viene a darle una explicación de la visión que había quedado pendiente y lo que había originado el estrés de Daniel, la tensión de Daniel. La última vez que necesitó entendimiento fue en relación con la de las 2300 días de Daniel 8. Y en Daniel 9, ahora Gabriel le promete dar sabiduría y entendimiento. Ese término sabiduría y entendimiento está en Daniel capítulo 8. Gabriel viene a darle sabiduría y entendimiento y comienza a explicar Daniel capítulo 8. Pero no explica todo, queda pendiente la Mará, queda pendiente la visión de las 2300 tardes y mañanas, ¿no? Y Daniel aquí lo reconoce, del versículo 21 al 22, lo reconoce a Gabriel, ¿no? El que estuvo en la chazón, el que me estaba explicando la visión completa, bueno, y dejó pendiente, ¿no? El amará, dejó pendiente la amará, ¿no? Qué bonita que es la palabra de Dios, ¿no? Y ahora miren, ahora note la parte específica de la visión de Daniel 8, la parte específica, la amará, la visión de las 2300 tardes y mañanas que señala Gabriel en este versículo. Mire lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Cuando vamos al hebreo original de Daniel capítulo 9, 23, ¿saben sorprendentemente cómo está registrado en la Biblia en hebreo? Usa el término mará, no usa el término chazón o jazón, usa el término mará. O sea, el ángel Gabriel, ¿qué viene a explicar, mis queridos hermanos? Viene a explicar la mará, viene a explicar la visión de las 2300 tardes y mañanas, viene a explicar la purificación del santuario. Ese es el objetivo, ¿no? En Daniel capítulo 9, versículo 23, nuevamente leamos, dice, al principio de tus ruegos, de tus oraciones, fue dada orden, dice, una orden de Dios, dice, yo he venido para enseñarte, dice, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la amará, entiende la visión de las 2300 tardes y mañanas, no la jazón, no la chazón o jazón, eso ya te expliqué, ya quedó pendiente la amará, y he venido para que entiendas la amará, para que no estés confundido, para que no pienses que vas a estar esclavo por 2300 años ahí en Babilonia. No, Jeremías ya dijo 70 años, se va a cumplir 70 años y ustedes van a regresar, ¿no? Tranquilo, estate en paz, ¿no? Pero yo te voy a enseñar la Mará, las 2300, quiero que tú entiendas, porque esto es una visión para el tiempo del fin. Esto va a ser de mucha bendición para el futuro, ¿no? ¿Cuál Mará, mis queridos amigos? Obviamente la Mará, de la visión, ¿no? De la Mará, que quedó pendiente, la Mará de los 2300 días, que no entendió en el capítulo anterior, en el capítulo 8. Esto no puede ser otra cosa sino una referencia a la Mará de los 2300 días. Tenemos aquí al mismo intérprete angélico de la visión de Daniel capítulo 8. Según el mismo Daniel lo indica cuando aparece Gabriel. Gabriel entonces promete darle a Daniel entendimiento y el único asunto sobre el cual Daniel no tenía entendimiento era el concerniente a la Mará de los 2300 días. Entonces el ángel específicamente le señala nuevamente la Mará y le dice a Daniel que le entienda. Claramente Gabriel ha venido para darle la explicación de los 2300 días que no fue dada en el capítulo anterior. Además, ¿qué tipo de profecía era la Mará de Daniel capítulo 8, 14? Hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Es una profecía de tiempo, mis queridos amigos. Es una profecía de tiempo. Y entonces, ahora sí, Gabriel viene para darle la interpretación. Gabriel va a explicar, ¿no? ¿Qué es la Mará? ¿Qué es lo que te tiene preocupado, Daniel? ¿Qué es lo que tú no estás entendiendo? Yo he venido para eso, ¿no? No vino para nada más. Vino para explicarle la Mará y traerle paz al corazón de Daniel, ¿no? En Daniel 9, después que Gabriel le señala a Daniel la profecía de las 2300 días, ¿qué es la próxima que dice? Daniel 9, 24. Comienza a explicar, ¿no? ¿Cómo explica la Mará? ¿Cómo explica la visión de las 2300 tardes y mañanas del ángel Gabriel? Comienza explicando de esta manera. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas. ¿Qué tipo de profecía es esa? Es otra profecía de tiempo, queridos amigos. El ángel Gabriel viene a explicar la Mará, las 2300 tardes y mañanas. ¿Y cómo explica la Mará? Con otra profecía de tiempo, con la profecía de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Qué interesante, ¿no? Cómo Dios
maneja, cómo Dios maneja la situación, cómo Dios da una visión, cómo Dios explica. Dios tiene sus maneras de explicar con símbolos, Dios tiene sus maneras de explicar para que realmente los hijos sinceros, los hijos que aman a Dios, se preocupen y entonces comiencen a escudriñar, investigar, comiencen a analizar, comiencen a buscar un poquito aquí, un poquito allá, para que nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios Todopoderoso jamás decaiga. Entonces, Gabriel comienza a explicar la visión de las 2300 tardes y mañanas, la visión de los 2300 días. ¿Cómo comienza a explicar? Con otra profecía, la profecía de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Es otra profecía de tiempo, mis queridos hermanos. Sorprendente, ¿verdad? Así es que por asuntos de nuestro tiempito, vamos a estudiar hasta ahí, hasta este momento, vamos a estudiar Daniel capítulo 9, ¿no? Para la próxima semana, entonces, vamos a estudiar la explicación de la visión de las 2300 tardes y mañanas de la Mará. La próxima semana vamos a estudiar, ¿no? La explicación de la Mará con la visión de las 70 semanas, con la profecía de las 70 semanas. O sea, Gabriel explica las 2300 tardes y mañanas, la visión de tiempo de las 2300 tardes y mañanas, lo explica con otra visión de tiempo de las 70 semanas. Y ese va a ser nuestro estudio de la próxima semana. Muy bien, de lo que hemos estudiado hasta ahora, no sé si alguien tiene alguna pregunta, tiene alguna contribución, ¿no? Puede hacerlo en estos momentos. Si quedó claro, algo no se entendió, para de pronto poder aclarar. Puede activar su micrófono para poder ahí interactuar un poquito. Estuvo muy bonito, pastor. Yo no tenía muy entendido esto de lo que explica el ángel Gabriel. Bueno, y más que todo de la oración que hizo Daniel para pedir sabiduría a Dios por la visión que él había tenido y no entendía. Estaba muy bonito. Amén. Saben, hermanos, que cuando Gabriel comienza a explicar la profecía de las 2300 mañanas, lo hace con la profecía de las 70 semanas. ¿Y qué de importante tiene la profecía de las 70 semanas? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué es la profecía de las 70 semanas? ¿Ah? Es la profecía del Mesías. La profecía de las 70 semanas nos lleva a la cruz, hermanos. La profecía de las 70 semanas apunta a la muerte del Mesías en la cruz. Oh, entonces la profecía de las 70 semanas es una profecía profunda, una profecía mesiánica, una profecía que tiene que ver con la salvación de la humanidad. O sea, la profecía de las 70 semanas es una profecía clave y fundamental para el mundo cristiano, porque el cumplimiento de las 70 semanas es Cristo mismo en la cruz del Calvario, hermano. ¿Sí o no? Pero lo sorprendente es que Gabriel, para explicar las 2300 tardes y mañanas, lo hace con la profecía de las 70 semanas, la profecía mesiánica, hermanos. Un asunto serio, ¿verdad? Es un asunto profundo, que la próxima semana entonces vamos a continuar estudiando. Amén. ¿Alguien más quisiera? Una pitita. Allá por ahí está el trapito. ¿Alguien más tiene su pregunta, su contribución? Si quedó algo, alguna duda, sería importante que ahora saque la duda. ¿No? Y si no, amén. Ahora me acuerdo que es a las 7. La tareita de la próxima semana sería... La tareita de la próxima semana sería que ustedes estudien Daniel capítulo 9. Esa va a ser la tarea. Ya, estudien Daniel capítulo 9. Del 1 al 19 está la oración de Daniel. Y del 20 en adelante comienza la respuesta a la oración. Aparece Gabriel y le dice, yo he venido para hacerte entender, date sabiduría y entendimiento, para hacerte entender la visión. Y Daniel reconoce, ¿no? Pues la última vez que lo vio a Gabriel fue en la visión anterior de Daniel capítulo 8. Fue lo que había quedado pendiente, ¿verdad? Entonces, la tarea de ustedes va a ser esa, estudiar, ¿no? Daniel capítulo 9, del 1 al 19, donde está la oración, y luego del 20 en adelante, donde está la respuesta de Gabriel a la oración de Daniel, y comienza a explicar la profecía de las 2300 con la profecía de las 70 semanas.
Ya véngase leyendo, ¿verdad? Y eso va a ayudar para que podamos entender mejor el estudio de la próxima semana. Ya nos metemos ya en lo que es la profecía de las 70 semanas para entender la visión de las 2300 tardes y mañanas. Y el próximo estudio es muy fundamental para nosotros, no solo como cristianos, sino como adventistas, ¿no? Porque vamos a entrar en el terreno del Mesías, en la profecía que anticipó la muerte del Mesías. Esta profecía fue la que estudiaron los reyes de Oriente. Por eso ellos sabían, ¿no?, que el Mesías había llegado. Sabían que el Mesías estaba ahí, que el rey de los judíos, ¿no? Y vinieron y dijeron, señores, dice, el rey de los judíos ha nacido aquí, dice, y venimos a adorarlo. Indíquenos dónde están. Indíquenos dónde están. Ese rato Herodes mandó a buscar a los sacerdotes, ¿no? ¿Es verdad lo que sí, es verdad lo que ellos dicen? Ah, ya, pues vayan, díganme dónde nació el rey. Y me dicen para yo después ir a adorarle también, ¿no? ¿Cómo sabían los reyes de Oriente, estos sabios, que el Mesías había llegado? ¿Qué profecía estudiaron? Esta profecía de tiempo de las 70 semanas que me apuntaba a la venida del Mesías, al bautismo del Mesías y a su muerte también, a su muerte, mis queridos hermanos, ¿no? Los reyes estuvieron atentos a las profecías que apuntaban la primera venida de Jesús y no estaban confundidos. Herodes y los sacerdotes estaban confundidos, ¿no? Ellos no. Hoy día, tú y yo estamos esperando no la primera venida, estamos esperando la segunda venida del Señor Jesús. ¿Y qué profecías apuntan a la segunda venida? Eso estamos estudiando, así como los reyes de Oriente estudiaron la profecía de las 70 semanas que apuntaba al Mesías. Hoy nosotros estamos estudiando la profecía de las 2300 que apunta ¿a quién? A la segunda venida de Jesús, que apunta a la purificación del santuario, a la intercesión de Jesús y a su segunda venida. Amén. Para no estar confundidos, para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestra fe no decaiga, para que nosotros estemos confiando en la palabra de Dios y en sus infinitas y maravillosas promesas, mis queridos amigos y mis queridos hermanos. Yo quiero hacerte una invitación. Estamos igualito que en la primera venida del Señor Jesús. La gente está indiferente. La mayoría no le estaba esperando en la primera venida. Solamente le estaban esperando aquellos que estudiaban la palabra de Dios, los reyes de Oriente, los sabios, los pastores, también lo estaban esperando. Y alguna gente sincera lo estaba esperando, pero en la mayoría estaba totalmente desapercibido, estaban en un mundo materialista, estaban corriendo de allá para acá. Las autoridades ni siquiera se imaginaban ni pensaban en el Mesías. Herodes se sorprendió cuando los sacerdotes confirmaron que era verdad lo que los reyes estaban diciendo. No, sí es verdad. No, es verdad, se sorprendió él también, ¿no? Pero más estaba cuidando su puesto que realmente en lo que decía la palabra de Dios de aquel tiempo, ¿no? Hoy día, mis queridos amigos, nosotros corremos el mismo peligro, ¿no?, de mantenernos indiferentes delante de las profecías que apuntan a la segunda venida del Señor Jesús, sus eventos, sus señales. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Va a ser una actitud de indiferencia, vivir una vida desapercibida? ¿O vamos a tener una actitud diferente, la actitud linda de los reyes, de los sabios de Oriente? Ellos vivían la primera venida. Ellos querían verle al Mesías en su primera venida, pero ellos lo demostraron en la práctica, no solo de labios. Ellos hicieron un viaje de muchos días, eran extranjeros, eran del Oriente y vinieron a ver al Mesías en su primera venida, vinieron a recibirla porque ellos se habían percibido, ellos habían estudiado la Biblia, estaban conectados y juntamente con los pastores que también estaban conectados, estaban sensibles a la palabra de Dios, de sus promesas, fueron a encontrarse con el Mesías. Jesús está pronto de venir por la segunda vez. Si la profecía de las 70 semanas se cumplió fielmente como estaba escrita con la primera venida del Señor Jesús, ¿acaso la profecía de las 2300 tardes y mañanas no se cumplirá ahora con la segunda venida del Señor Jesús? La pregunta es, ¿cómo estás tú? ¿Estás apercibido o estás indiferente? Y hoy es un día de decisiones. Y querido amigo, yo quiero invitarte para que tomes tú la decisión, la misma decisión que tomaron los reyes de Oriente. No les importó la distancia, no les importó
el tiempo, no les importó el dinero, porque para ellos el Mesías ocupaba el primer lugar, por encima del tiempo, por encima del dinero, por encima de la distancia. Y hoy yo quiero hacerte una invitación a ti, apreciado amigo. ¿Hay algo que impide que tú estés distraído ahora que el Mesías va a venir por la segunda vez? ¿Hay algo que te está distrayendo? ¿Quisieras tomar la decisión así como tomaron los sabios, los reyes de Oriente? ¿Tomaron la decisión de dejarlo todo por el Mesías, por el Salvador? ¿Quisieras tomar esa decisión tú también? Y estar apercibido, Amén. ahora que Jesús va a venir por la segunda vez, estar apercibido, estar preparado, no solo de labios, sino con el corazón. Si esa es tu decisión, entonces yo voy a orar en estos momentos y vamos a pedir que Dios continúe obrando ese milagro en tu corazón y en mi corazón. Que estemos despiertos, apercibidos, mirando la inminente venida de Jesús, disfrutando, esperando ya para dar un abrazo al Señor Jesús, para ir a recibirlo en las nubes de los cielos, o mejor, que Él nos reciba a pesar de. Inclina tu rostro para orar, apreciado amigo, apreciado hermano. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, infinitamente, Padre, te agradecemos por tu santa palabra, porque no estamos en oscuridad, no estamos en tinieblas. Tu palabra, Señor, tus profecías se están cumpliendo, Padre, al pie de la letra. Eso nos da mucha confianza en lo que ya se cumplió. Qué hermosa visión, Señor, de las 2300, de las 70 semanas que llevaban al Mesías. La próxima semana vamos a estudiarla en más profundidad, Señor, esa visión que hacía referencia a tu primera venida, Señor. Ahora nosotros también estamos esperando tu segunda venida, Señor. Que las pruebas de este mundo, que las dificultades, las necesidades, las deudas, las enfermedades, Señor, no decaigan nuestra fe. Al contrario, Señor, que eso nos obligue a doblar las rodillas, nos obligue, Señor, a clamar, nos obligue a buscarte con todo nuestro corazón, Padre. Perdona nuestros pecados. Daniel oró con el corazón, Señor, y tú le respondiste porque, Padre, somos seres humanos, somos pecadores, Señor, y necesitamos de ti, de tu infinita misericordia, Señor. Gracias por dar una respuesta maravillosa a Daniel. Es la misma respuesta que necesitamos el día de hoy, una respuesta de esperanza, una respuesta que nos ayude a tomar decisiones, Padre, porque tu venida está pronto, porque el Mesías viene, el Mesías que murió en la cruz del Calvario por nosotros, el único que nos puede dar la salvación y la vida eterna, el Mesías que ahora está intercediendo en el santuario celestial por cada uno de nosotros, Padre. Aquí estamos, Señor, un grupo de hijos tuyos, tomando decisiones de salvación y de vida eterna, tomando decisiones firmes, Señor, no solo de labios, sino decisiones, Padre, que van a transformar nuestras vidas y van a ser de nosotros cristianos, van a ser de nosotros hijos fieles y obedientes por encima de todo. Porque así como los sabios de Oriente, Señor, te pusieron a ti en primer lugar en la práctica, Señor. Ellos dejaron todo, dejaron, Señor, sus trabajos, dejaron, Señor, y no les importó la distancia ni el tiempo que requería hacer ese viaje, y no les importó los recursos que implicaba este largo viaje. Lo más importante era el Mesías, era verle, era adorarle, era recibir la salvación y recibir la vida eterna. Que esa actitud sea la nuestra el día de hoy, Señor. Queremos agradecerte y pedirte todos estos favores, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Padre. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que Dios les bendiga. Si Dios nos da vida y salud, nos vemos la próxima semana para estudiar Daniel capítulo 9. Amén.